Bueno, mi nombre es Ana Dar, yo soy socióloga, egresada de esta facultad. ¿Hay sociólogos acá, estudiantes de sociología? Son todos de ciencias políticas. ¿Ciencias políticas todos? Bueno, no, porque el año pasado habían sociólogos, me acuerdo. No, pero creo que sí hay un par. Acá no lo veo, sí hay. Bueno, yo estudié sociología, después me especialicé en una maestría en economía urbana. Y bueno, ya hace 10 años que me dedico a todo lo que es desarrollo social, desarrollo sostenible, planificación urbana, esa parte de la sociología. Esta es la unidad 5, que se llama Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a estar viendo, estos son un punteo de los temas que vamos a estar viendo en la clase de hoy, que es, bueno, el desarrollo sostenible, qué es la historia, qué es como concepto, cómo se llegó a hoy a hablar de desarrollo sostenible, y algunas definiciones. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana. ¿Conocen los ODS o escucharon hablar más o menos? ¿Sí? Bueno, vamos para los que ya lo escucharon o ya lo tienen, será un repaso, pero para los que no están muy interiorizados en el tema, pues, algo, en mi opinión, bastante útil y necesario saberlo hoy. El rol de las ciudades en esta política internacional, ¿no es cierto? Pues estamos en una cátedra de política internacional, vamos a ver cuál es el rol de las ciudades en esto. Alianzas internacionales, generalmente de ciudades, que tengan que ver con el cambio climático y el ambiente, y un poquito de agenda global. Vamos a tener una invitada a las 16:15, de manera virtual, que bueno, que también vamos a estar hablando un poco de este punto con ella, del rol de la ciudad. Ustedes, cuando quieran interrumpir, me levantan la mano, me preguntan, no hay problema con eso. Bueno, para empezar con un poquito con la historia de esto de qué es el desarrollo sostenible, ¿cierto? ¿Tienen alguna idea? ¿Saben algo? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos desarrollo sostenible? A ver, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Ecología. Ecología, bien. ¿Algo más? Que el desarrollo de las sociedades actuales no comprometa la aplicación. Ah, muy bien, perfecto. ¿Algo más? ¿No? Es sostenible, sustentable. Ajá. No te acordás. Bueno, vamos a verlo también. Bueno, en 1900, hasta 1900... Uy. Porque se queda un poquito de paso, pero está bien. Bien. Hasta 1972 estaba esta idea en la humanidad de que los recursos eran ilimitados, los recursos naturales eran ilimitados y que las personas, las sociedades tenían que satisfacer sus necesidades de corto plazo, ¿no es cierto? De las necesidades y los intereses que tenían hoy. En 1972, a partir de otros hechos, pero también de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, empieza a aparecer esta idea, esta conciencia ecológica, por decirlo de alguna manera, de decir, che, los recursos naturales no son ilimitados, ¿cierto? De hecho, hay recursos renovables y no renovables, ¿no? Entonces, aparece este nuevo concepto de recursos naturales entre renovables y no renovables, y por primera vez se empieza a hablar de degradación medioambiental, y los principales gobiernos mundiales empiezan a tomar este tema, ¿cierto? Como un tema de agenda. Antes no existía nada, no existía la conciencia ecológica, el medio ambiente, la sustentabilidad, ¿no? No existía, empieza a existir a partir de este periodo. Acá nace el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el PNUMA, que actualmente sigue siendo el programa más importante que tiene Naciones Unidas para llevar a cabo acciones medioambientales. En el 87, bueno, se hace otra Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también de Naciones Unidas, y acá aparece este documento, que es nuestro futuro común, que, bueno, en este sentido es el documento más importante, por decirlo de alguna manera,
que lo que hace es justamente dar una definición de desarrollo sostenible, que es la que mencionó el compañero, ¿no es cierto? Este desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer la capacidad que tengan las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. ¿Se entiende? O es medio, porque es un juego de palabras medio raro, pero bueno, la idea es, che, a ver, podemos satisfacer nuestras necesidades, pero pensemos en las cuestiones que vienen, ¿no es cierto? De cómo ellos van a poder satisfacer sus propias necesidades. Acá aparece ya esto de aparecer los componentes más económicos, sociales, ¿no es cierto? De que tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. El desarrollo sostenible no es solamente una cuestión de ambiente, y eso sería la sustentabilidad. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? La sustentabilidad solamente toma la variable ambiental. La sostenibilidad toma esto, o sea, las variables económicas, sociales y ambientales, como un equilibrio entre las tres sin que una sea más importante que la otra. En 1992, está la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Pueden ver que, o sea, es todo bastante nuevo. Bueno, ustedes son todos jovencitos, ¿no? Pero, a ver, que estemos hablando de que en el 87 recién aparezca una definición de desarrollo sostenible, es un concepto bastante nuevo y que los países lo vienen trabajando hace no tanto tiempo, ¿no? En 1992, bueno, en la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ya empieza a aparecer esto de cómo puede ser este desarrollo sostenible una política que tienen que tomar los gobiernos, ya como política, ¿no es cierto?, para lograr el desarrollo sostenible. Y se incluye este principio que sigue siendo, seguimos teniendo como la misma definición de desarrollo sostenible. De hecho, hasta el día de hoy se toma la misma definición que les mostré antes, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado, sigue siendo la misma definición. Pero acá ya se aprueban textos fundamentales, ¿no es cierto? Que bueno, se los nombré ahí. Todos tienen más que ver con cuestiones ambientales, como pueden ver, declaración, bueno, la Carta de la Tierra, la Declaración sobre el Bosque, sobre la biodiversidad, el Convenio sobre el Clima y la lucha contra la desertificación, y la Agenda 21, Programa del Siglo XXI. Estos documentos tienen más que ver con la variable climática, pero bueno, ya después, en los años siguientes, se van a ir incorporando otros documentos en donde los gobiernos se comprometen no solamente a la cuestión climática, sino a otras cuestiones. Bueno, en el 2000, la Cumbre del Milenio, acá se definen los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Escucharon hablar sobre los objetivos de desarrollo del milenio? No. Bueno, es medio una antesala a los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, ya, o sea, son 8 objetivos, no son tantos como los de desarrollo sostenible, y son estos, ven que ya se incluyen cuestiones sociales, que antes quizás no veíamos tanto. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, bueno, combatir el SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Estos son los 8 objetivos que se plantearon. ¿A ustedes les parece que falta algo acá? ¿Algún tema así que digan, no, estaría bueno que apareciera tal tema? ¿O les parece que están todos abordados con estos 8 objetivos? Acá tenemos mejorar la salud materna, se centra solamente y por separado el SIDA, quizás combatir el SIDA, bueno, nos quedan un montón de cuestiones afuera, ¿no es cierto? Como que eran objetivos muchísimo más específicos que por ahí dejaban afuera otros temas. Ciudades sostenibles, energía libre. Bueno, claro, lo de las ciudades sostenibles, temas de energía. Acá lo de energía podría
especificar acá en la parte de sostenibilidad del medio ambiente, pero es verdad que por ahí son temas muy amplios que necesitan ser abordados de manera separada. En el 2002, ya es la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Acá se aprueba un plan de Johannesburgo y aparecen medidas más concretas y metas cuantificables. Es decir, vamos a llevar a cabo esta acción, nuestro indicador hoy es tanto, por ejemplo, no sé, emisión de gases de efecto invernadero, estamos emitiendo tantas toneladas de gases por año, bueno, vamos a ir a tal número en tal año, ¿no es cierto? Eso es una meta, básicamente. Entonces ya empezamos de la definición del desarrollo sostenible, qué es la historia, esto, la cuestión ambiental, a incorporar cuestiones más sociales, cuestiones económicas, y ahora ya empezamos a hablar de, bueno, de acción, ¿no es cierto? A ver, definamos qué vamos a hacer con esto, porque los gobiernos más importantes de los países más importantes del mundo están viendo el desarrollo sostenible como algo que hacia dónde ir, ¿no? O sea, no es algo, no nos quedamos con algo solamente, bueno, ahí en la teoría, sino que vamos con acciones y con planes para llegar a un desarrollo sostenible. Entonces, definen metas que se puedan medir. Sigue estando el equilibrio de estos tres criterios, como vimos antes, pero se agrega un cuarto criterio que es la diversidad cultural, un factor más, ¿cierto? Que antes esto no lo veíamos en estos, lo cultural no estaba, ¿no? O sea, no. Entonces, bueno, acá se agrega ya la diversidad cultural. Y acá, bueno, acá les puse, en el 2005 entra en vigencia el protocolo de Kioto, para que lo tengamos ahí en vista. Fue adoptado en el 97, pero en el 2005 entra en vigencia. ¿Saben lo que es el protocolo de Kioto? ¿No? El protocolo de Kioto es un acuerdo entre los gobiernos de los principales países del mundo que acuerdan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y después se va a complementar el protocolo de Kioto con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París quizás que es más nuevo, quizás me han escuchado hablar más. Bueno, este entró en vigencia en el 2005. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Eso de la diversidad cultural ya no está en la ODS. Bueno, entran algunos. Ahora cuando veamos los ODS vas a ver que hay algunas, no me acuerdo si es el 10, creo. Escuchando de las desigualdades. Ajá, bueno, en el 10 entran algunas cuestiones de diversidad, de cultura, bueno. Bueno, después, en el 2012, es la cumbre de Río de Janeiro. En esta cumbre también se juntaron los líderes mundiales a ver, ya propusimos, tenemos objetivos, tenemos metas, ya tenemos una definición de desarrollo sostenible. Bueno, a ver cuáles son los avances que hemos tenido en cuanto a estas metas que nos propusimos, ¿no? Y por supuesto que también para reforzar un poco el compromiso que tienen con el desarrollo sostenible, ¿no? Obviamente que se establecieron desafíos nuevos, pasaron 10 años entre cumbre y cumbre, entonces, bueno, pasaron cosas en el medio que podrían cambiar algunos desafíos. Y después aparece el término economía verde, que también ese es un término que hasta el día de hoy lo usamos, sigue existiendo, bueno, ya creo que está la economía azul, la economía distintos, pero es importante. Sí, bueno, les decía que esto de la economía verde hoy se sigue implementando. Yo ahora estoy trabajando en una empresa de energías renovables que se llama Genella,
que estamos por construir parques solares acá en Mendoza, 3 parques solares muy grandes. Y si bien lo que nosotros hacemos es sustentable, renovable, verde, todo lo que implica la energía solar, estamos viendo cómo algunas actividades, como por ejemplo la minería, hoy en día para poder exportar minería, sí o sí les piden de alguna manera que tengan alguna trazabilidad ambiental, ¿no es cierto? Hablando de economía verde, que compensen la huella de carbono, que en alguna parte del proceso de producción hayan energías renovables o algo que garantice esto. Más allá si estamos de acuerdo o no de acuerdo con la minería, no vamos a entrar en ese debate, pero bueno, es algo que está siendo un requisito a nivel mundial para poder exportar minería. Como Vista de Galucho en Barra Muerta, que también está generando toda su energía a través de fuentes renovables. Claro. Tal cual, sí, en el sur. Hace fractura hidráulica. Claro. Sí, sí, sí. Y en el sur es más la energía eólica, que acá tenemos más energía solar, igual con los días nublados que tenemos. Tan como, vinieron la semana pasada los de mi empresa a Buenos Aires y era como, che, sale el sol acá. No, la semana anterior. Entonces sí, les juro que sale el sol, pero bueno. Cada vez más, bueno, pero eso también es el cambio climático que vamos a estar viendo, ¿no? Obviamente que el clima de Mendoza no va a cambiar, no es que va a ser de repente Londres, una lluvia, pero bueno, también esas cuestiones de cambios por ahí también tienen que ver con esto que estamos hablando. Bueno, este documento, yo los documentos no se los puse en la bibliografía, pero bueno, los pueden buscar, están todos colgados en internet, en la página de Naciones Unidas. Este no me acuerdo si los puse, pero bueno, si no te lo voy a mandar, Mario, porque está bueno este. Lo que les puse la agenda urbana, bueno, no me acuerdo. Y acá aparece lo que dijo acá el compañero, el tema de la urbanización, ¿no es cierto? Ya cómo empieza a aparecer cómo podemos gestionar la urbanización, planificarla, para que genere desarrollo sostenible. La urbanización es la población urbana sobre la población total, ¿no? ¿Qué porcentaje de población urbana tenemos sobre la población total? Esa urbanización. Esta urbanización está creciendo, ahora ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Quiere decir que tenemos más población urbana, estamos teniendo más población urbana en el mundo, ¿no? Que antes, digamos. O sea, cada año que pasa, la gente tiende a vivir a las ciudades. ¿Está acá bien? Bueno, y llegamos al 2015 y acá llegamos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que se define una agenda 2030, o sea, en el 2015, 2030, 15 años, ahora ya estamos a 6 años, más cerquita, pero bueno, acá vamos a ver bien, pero también son objetivos, que como vimos también con los objetivos del milenio, también tienen metas, pero si tienen más metas, más objetivos, o sea, los del milenio eran 8, estos son 17, o sea, están como más específicos, mejor abordados, son más los países en los cuales se están uniendo a esta agenda 2030, y para mí es un plan mucho mejor diseñado, por decirlo de alguna manera, para llegar a un desarrollo sostenible, para poder llevar a cabo algunas acciones que hagan a la sostenibilidad. En este mismo año se acordó el Acuerdo de París, que el objetivo es limitar el calentamiento global, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, y el objetivo era llegar a 1,5, hoy en día estamos por arriba de 2 grados, así que verán que este objetivo no lo estamos cumpliendo. Y también el marco de Sendai, esto me parece importante ponerlo justamente por todos los efectos del cambio climático,
que aumentan las amenazas de riesgo de desastres, inundaciones, incendios, sequía, etc. Entonces se arma un marco de Sendai que es un plan de acción para reducir el riesgo, ¿cierto? Reforzar la resiliencia. ¿Saben lo que es resiliencia? Es la capacidad que tiene una sociedad o una ciudad o un asentamiento, lo que sea, un lugar, para poder adaptarse a los efectos del cambio climático. Por eso, en este marco entran todo lo que son, no sé, obras de defensa aluvional, bueno, todas esas pequeñas acciones que refuerzan la resiliencia, o sea, que ayudan a que la gente pueda convivir con esos efectos del cambio climático. Y después Hábitat 3. En Hábitat 3, en el 2016, se define la agenda urbana, que esta sí se las puse en la bibliografía, que bueno, que habla de esto, de la urbanización como instrumento de desarrollo. O sea, si nosotros podemos gestionar las zonas urbanas de manera sostenible, digamos, vamos a llegar a un desarrollo sostenible. Ya sea transporte, no sé, transportes que emitan menos hate, con ciudades con más espacios verdes, bueno, todas esas pequeñas acciones, la gestión de los residuos sólidos, reciclaje, esas acciones que lleven a un desarrollo sostenible desde la ciudad. Ahora vamos a ver por qué, después de un videito, por qué es tan importante tomar a la ciudad como protagonista de esto que tomamos Agenda 2030, desarrollo sostenible. Está bien, ahora, yo hago una pregunta. Acá, ¿alguno recicla, separa residuos? ¿Sí? 1, 2, ¿cuántos más? Bueno, son poquitos, ¿viste? Por ahí, a ver, yo no digo, obviamente que el cambio climático no lo vamos a solucionar vos separando residuos, por supuesto, pero por ahí empezar por algunas acciones que puedan hacernos o validarnos para exigir acciones más grandes a los gobiernos, a los actores principales, ¿no? Por ahí sí, yo opino igual que vos. De hecho, recién lo dije, en el Acuerdo de París se puso un objetivo de 1,5 grados y estamos arriba de 2 del calentamiento. Y eso es, o sea, lo que genera el calentamiento mundial son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué limite? Bueno, las actividades productivas, el transporte, hasta la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que queda un montón, pero ya empezar a establecerse metas o de alguna manera saber que el tema existe y que esto existe, ¿no? Agenda 2030, a nosotros como ciudadanos comunes, ¿no? Me parece que ya es como un pequeño compromiso para poder hablar del tema, por lo menos, y visibilizarlo, ¿no? Porque arrancamos la clase y yo ustedes se conocían los ODS y muy poquitos lo conocían. Entonces, por ahí está bueno tomar estos temas y por lo menos hacerlos conscientes, ¿no? Visibilizarlos de alguna forma. Los datos que mostró el video del aumento del nivel del mar, de las toneladas de plástico, eso lo sabían, no lo sabían, se hacían una idea. Sí, no con cifras, pero sí sabíamos más o menos que los problemas están por ahí, el tema de la sobrepesca, de la contaminación del océano. Bien. De hecho, las pequeñas islas que se forman de residuos. Sí. Y las islas de plástico son, básicamente. Bueno, yo recién me compré un agua y me la dieron en latita en vez de una botella de plástico. No sé si tiene algo que ver con el cambio climático, pero dije, esto es agua. Claro, rarísimo. Bueno, acá están los 17 objetivos. Esta imagen no la habían visto nunca. ¿Sí? La tenían ahí un poco. Bueno, después, en cada objetivo de estos,
tiene sus propias metas, ¿no es cierto? Y distintos, o sea, gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, pueden adaptar su plan de gobierno a los ODS, ¿no? Y establecer, obviamente, sus propias metas. No todos los gobiernos van a tener las mismas metas, ¿no? Pero sí los mismos objetivos. Entonces, hay una agencia en Nación, que la verdad que no sé si está en este gobierno, que lo que hace justamente es ayudar a los gobiernos locales, ya sean provinciales o municipales, a adaptar sus planes de gobierno a esta agenda. Sí, suele ayudar bastante para Sí, hacer ese tipo de cosas. sí, sí, sí. Los organismos, bueno, el BID, Naciones Unidas también, por ahí el BID utiliza esto para, básicamente como un banco para gastar plata, te piden que establezcas algunas metas en algún objetivo, como para, de alguna manera, ver qué metas vas a lograr con la plata que ellos te estén dando, con el proyecto que ellos te estén financiando, básicamente. Acá es donde, en esta reducción de las desigualdades, entra un componente cultural. Pero bueno, hay muchísimos, por ejemplo, bueno, en Mendoza se han tomado los ODS, menos de 14, porque obviamente no tenemos vida submarina, pero el resto sí se han adoptado en los planes de gobierno de la provincia. Pero bueno, es muy interesante ver cómo sobre todo las ciudades se están adaptando más a esto. Godoy Cruz ha hecho también un trabajo enorme con los ODS, que está muy bueno, y todo el presupuesto anual, los planes de gobierno anuales, y los arma con metas y para cumplir los ODS. Está bueno para, si en algún momento quieren terminar un poco. Bueno, ahora ya saben que estos son los ODS, no se olviden más de esta imagen, y después si quieren interesarse un poquito más en alguno que les interese más, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí el que más me interesa es el 11, pero bueno, porque es ciudades y comunidades sostenibles, porque es a lo que yo me dedico, pero todos tienen sus cuestiones interesantes, así que los invito a que se pongan a leer un poco más sobre esto. Bueno, acá ya hablamos de cómo fue toda la historia de este concepto de desarrollo sostenible, de lo que es el desarrollo sostenible y de todas las cumbres, conferencias, acuerdos, consensos internacionales que necesitamos para decir hoy, bueno, a ver, tenemos una definición de desarrollo sostenible, tenemos objetivos, tenemos metas, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es cumplir todo eso, ir para el mismo lado. Hablamos también de cómo la urbanización bien gestionada entra en este objetivo general de lograr el desarrollo sostenible, y por eso a mí me interesaba meterme más en la cuestión de las ciudades, ¿no es cierto? Y de qué rol tienen las ciudades en todo esto, ¿no? Bueno, Saskia Sassen la conocen. Si no, no es sociólogo, no creo. No creo que la conozcan, pero bueno. Saskia Sassen es una socióloga holandesa, pero que se crió acá en Buenos Aires, en Argentina. Y justamente ella se dedica a temas urbanos, ¿no es cierto? Es una socióloga urbana, la sociología urbana. Ella empieza a hablar de este concepto de ciudad global. Dice, a ver, el papel que tienen los estados-nación, los gobiernos nacionales en las relaciones internacionales es importantísimo. Pero las ciudades, a su vez, están teniendo su propia agenda que va por afuera de la agenda nacional en algún sentido, y se están conectando las distintas ciudades más importantes del mundo, armando una red práctica, dice ella, como para solucionar problemas, ¿no? Solucionar problemas porque, claro, a ver, la ciudad de Buenos Aires quizás tiene más en común con la ciudad de París, no sé, que con la ciudad de Entre Ríos, ¿no? O sea, como los problemas son más parecidos, entonces ella ve que se empieza a generar esta red de ciudades, y a la vez también por
ella dice esto, que el capital global utiliza estas ciudades como puntos básicos, ¿cierto? En la organización espacial y la articulación de la producción y los mercados. Es decir, que los servicios se van especializando a partir de los recursos que se encuentran en las ciudades, ¿no? Ofrecen servicios altamente especializados para cumplir con los requisitos de las compañías multinacionales. Como les digo, quizás la Ciudad de Buenos Aires consigue, o hay empresas que consiguen servicios más especializados en ciudades que en países en sí, ¿no? De hecho, también con las visitas de Estado, de presidentes, ha pasado eso, que van y visitan, no sé, Estados Unidos, el presidente, no sé, vamos a poner un polémico, el presidente de China, presidente. No, cualquier líder mundial que visita un país, visita una ciudad, y esas ciudades se ofenden porque, che, ¿por qué no vino mi ciudad? ¿No es cierto? Como que, de alguna manera, está pasando esto de, bueno, está pasando, desde 1980 ya lo está viendo Saskia Sassen, y hoy en día cada vez más, de las ciudades teniendo como una agenda particular que va por afuera de la agenda nacional. Bueno, de hecho hay un dicho que dice que dice el siglo XIX es de los imperios, el 20 de los países, de los Estados-naciones, y el 21 de las ciudades. No me acuerdo quién lo dijo. De algún lado lo leí. Bueno, y ahora, bien, vamos a ver por qué un poquito esto que les comentaba antes, y ahora lo retomamos. ¿Por qué decimos que el mundo está cada vez más urbanizado? Yo les explicaba que la urbanización es el crecimiento de la población urbana, ¿no es cierto?, sobre la población total. Este mapa, que ya ha quedado un poquito, es del 2016 creo, pero bueno, no. Hay algunos datos, pero bueno, la tendencia es más o menos la misma, así que no hay problema, son 8 años. Muestra cómo los países, o sea, los países que están en celeste tienen una tasa de urbanización del 80%, es decir, que más del 80% de su población vive en ciudades, ¿no? Por ejemplo, Argentina. Argentina está casi en el 92%, 91,9%. ¿Por qué? Porque tenemos el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene, no sé cuántos habitantes, 14 millones, creo, una cosa así, del total de la población. Es un montón. Bueno, Chile también tiene cerca del 90%. Brasil, Venezuela, Puerto Rico. El resto están por debajo, pero también muy 79% México. Como tampoco están por debajo. En Mendoza, ¿qué creen que pasa? ¿Pasa lo mismo, no? La tendencia de que la gente tener un porcentaje más alto de población en las ciudades. Y la tendencia es mundial, entonces también no tengo los datos precisos. Sí. En Mendoza tenemos 2 millones de habitantes, 1 millón, seguimos con esta tendencia, no llegamos a 92%, o sea, no estamos por encima de la media nacional, pero sí estamos entre el 85 y el 90, estamos ahí casi. Pero tenemos un 50% de la población viviendo en el área metropolitana de Mendoza, ¿no? En 6 departamentos. Y además, tenemos, bueno, el resto de las zonas urbanas. No sé, el sur, que es una zona urbana bastante grande, bastante amplia. Es muy poca la gente que no vive en ciudades. Mendoza tiene un caso, hay un equilibrio, se le dice equilibrio territorial cuando no tenemos tanta concentración. O sea, Argentina no tiene un equilibrio territorial porque estamos viendo que en el AMBA viven 15 millones de personas. O sea, no, eso, y en el resto de la superficie viven 35, 30, 40 millones. Mendoza tiene un equilibrio territorial, por esto que les estoy diciendo que el sur tiene un área urbana más grande. En 6 departamentos se ubica 1 millón de personas, no es, por ejemplo,
no sé, la ciudad de La Rioja, donde toda la gente se sitúa en un municipio que es la capital de La Rioja y después el resto está desértico directamente. Entonces, bueno, podríamos hablar, pero esta tendencia de aumento de la población urbana se ve en toda América Latina. Bueno, en Asia, miren, llega al 50%, ni al 50%, en África es menos la población urbana sobre la total, y en América del Norte más o menos como nosotros, 82%, y Europa un 74%, Oceanía al 70%. Pero bueno, África y Asia serían los continentes que menos siguen esta tendencia. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Sí. A mí me hace pensar este mapa con la variable de la problemática habitacional que se atraviesa, ¿no? Sí. O sea, la urbanización con esto. Me parece interesante transversalizarlo así a la vez. Exacto. Eso, ahí entra el tema de saber gestionar bien la urbanización. Aumenta la población urbana, aumenta el déficit habitacional. Eso, hay una correlación ahí. El tema es, bueno, ¿cómo vos gestionás ese déficit habitacional, ¿no? ¿Qué políticas de vivienda llevas a cabo? Porque muchas veces decimos, bueno, vamos a... Primero, el déficit habitacional lleva a asentamientos informales, ¿no es cierto? Barrios vulnerables, asentamientos vulnerables, vulnerables en todo sentido, no tienen los servicios básicos, la infraestructura básica, equipamientos como escuelas, hospitales, comisarías, etc. Somos vulnerables frente a los efectos del cambio climático, crisis energética, inundaciones, no sé, incendios. Bueno, generalmente los terrenos en los que se ubican son los terrenos más con un valor del suelo mucho más bajo, entonces no tienen un espacio verde cerca. Bueno, todo eso conlleva. Ahora, muchas veces esos asentamientos están ubicados en lugares no solamente que el valor del suelo es bajo, sino también una relación funcional del trabajo que hacen esas personas, ¿no es cierto? Por ahí hay un basural a cielo abierto y al lado hay un asentamiento. Entonces es también entender la dinámica de la ciudad y la dinámica social, porque por ahí uno dice, bueno, un barrio acá, y traslado a estas personas, a todas estas personas que vienen acá, a este lugar, y no, esa no es mi solución, porque tenés que entender bien de qué viven esas personas, qué hacen, etcétera, para ver cuál es la solución habitacional que vos llevas. Entonces sí, es muy difícil de abordar el tema de la vivienda, pero bueno, para mí es dentro de esto es como lo más interesante, o sea, el desafío más complejo, ¿no? Ah, bueno. ¿Algo más? Que les haga pensar esto, ¿qué problemas puede traer esto? Además del déficit habitacional que hablamos. ¿Qué otros problemas puede traer? La geografía que son más de la geografía. ¿Vos estudiás geografía? Ajá. Bien. O sea, nosotros nos abocamos más que la visión del crecimiento urbano desde el ordenamiento territorial. Sí. ¿Qué tiene que decir usted de eso? Si conoce usted, Sí. conoce cómo están trabajando en su visión. Bien. Vos sabés que entre los geógrafos y los sociólogos hay pique. Eso dicen. Yo iba a estudiar, yo estaba en Eso dicen. sociología. Creo que las dos cosas pueden ser mucho. Sí, son muy parecidas. De hecho, hay geógrafos que se llama, yo recuerdo, no sé si vos lo conocés, lo han leído. Bueno, tiene un montón de trabajos que están buenísimos, de los espacios, si querés, de libros, y nada, ahí él hace una crítica a la sociología muy... Pero bueno, los trabajos que él hace para mí son de sociología. Se juntan en muchos aspectos, pero como vos decís, la geografía lo ve más desde el ordenamiento territorial, quizás la sociología más desde la economía, más desde lo social. A ver, esto, ¿cómo se aborda? Desde la sociología. Una cuestión es lo que yo dije, que en el tema de vivienda te puedes meter en cuestiones, en un montón de cosas, en
crédito hipotecario, qué subsidiar si la oferta se demanda, hacer algunas políticas de zonificación inclusiva, de distrito. ¿Cómo vos gestionás la ciudad para que de alguna manera sea sostenible y sea equilibrada? El equilibrio este que decíamos, social, económico y ambiental, ¿no? Lo que estamos hablando desde un principio. Desde lo ambiental hay un montón de políticas de transporte, sobre todo, de gestión de residuos, para el transporte, gestión de residuos, de energías renovables, las viviendas, por ejemplo, que ahora se están entregando con el Instituto Provincial de la Vivienda, que tiene calefacciones solares, viste, como todas estas cuestiones de muchas obras hidráulicas. ¿Qué está pasando acá en Mendoza? Todo el Piedemonte, cómo está creciendo, ¿no? En Luján, que ya el municipio tuvo que formalizar esa situación, ponerle un nombre nuevo a ese distrito que empezó a crecer sobre la montaña, que se llama Vertiente del Piedemonte. De varias infraestructuras, acá lo que pasa y la lógica que tiene esta urbanización en América Latina, que no es la misma que tienen en Estados Unidos, que si bien la tasa de urbanización va aumentando, es que acá siempre es primero la ocupación y después vamos con los servicios, servicios de infraestructura básica, equipamientos, etc. Porque Modera varias gracias que sabían que está aplicado sobre el río. Claro, bueno, sí, eso también es un tema. Bueno, todavía sabes si ve Google Maps, Sí. se ve cómo baja el río de la nada una casa. Claro, sí. Se asientan en lugares que son tierras fiscales, y las veredas del río son tierras fiscales. Esta lógica de primero la ocupación, o sea, primero la gente va y ocupa el lugar, y después hay que llegar con el colectivo, hay que llegar con la cloaca, con el agua, con el pavimento, la cuneta, etc. Eso es lo que es muy difícil de revertir en América Latina. Chile ha podido hacer algunas cosas. De hecho, urbanizan, hacen los que a los chilenos les encantan los autos. O sea, como que toda la movilidad que tienen ellos es en auto, tienen colapsado la cantidad de autos. Entonces hacen primero la calle, la máquina cordón, máquina cuneta, etc. Y después ves que empiezan a construir edificios. Un poquito lo ha podido manejar en las ciudades, pero bueno, acá en Argentina está difícil. Esto que dice el compañero acá de las casas en áreas sumamente vulnerables, como las veredas de un río, que viene una crecida, y chao. Ahí se han hecho algunas obras de hidráulica de contención aluvional en todo el Piedemonte, justamente para que no se inunden esos barrios que están ahí abajo. Y acá, creo que en el Piedemonte, acá también, o sea, en la acera y capital también se han hecho contenciones aluvionales. Es lo que podés ir haciendo. Bueno, el Mendotrán también aseguró que entrara un colectivo ahí a ver qué es el Piedemonte. ¿No? Como que se han hecho cosas, pero siempre con esta lógica de la cualquier lado. Perdón, es la zona que queda enfrente, digamos, del ese para la IPI, ahí, ¿verdad? Para atrás. Es enorme. ¿Viste? Puede estar como 2 horas. En la no parece que fuera tanto, pero Y creció en los últimos años. Eso estaba como en un conflicto entre las Heras y Luján, y en el medio del conflicto, bueno, vendieron los terrenos, chao, lo vendemos y qué tal. La gente compró los terrenos con muy poco valor, y bueno, y después del Estado tuvo que salir a llevarles todo el servicio. De plata en dónde es el agua. En el agua, claro. Alguien lleva el agua en camiones. De hecho, mucha gente se pincha los caños de agua, se conectan allá, y el problema del agua aparece acá en las ceras. O sea, es el mismo caño que no les llega el agua. A ver, es gente que está buscando una solución habitacional. Tampoco podemos... pero bueno, ese es el desafío más grande, revertir esta lógica de ganarle a la ocupación, ¿no? Sí, no solo agua, sino que este verano fue un tema muy serio. Sí, bueno, también.
Bueno, esto es un poquito lo que hablábamos recién. El mundo está más urbanizado que nunca. En el 2023, el 50% de la población mundial estaba viviendo en zonas urbanas. En el 2030 vamos a llegar a un 60% y en el 2050 a un 70%. Como pueden ver, Argentina ya superó el 70%, tiene 92% de la población viviendo en el AMBA. O sea, bueno, en el AMBA la mayor cantidad, pero en zonas urbanas, teniendo un territorio tan grande, ¿no? Esto no pasa en países como, por ejemplo, Estados Unidos, que si bien tiene una tasa de urbanización alta, que es del 80 y pico, 82%, hay muchas ciudades, hay como un equilibrio territorial, donde hay muchas ciudades que tienen la misma cantidad de habitantes, ¿no? No sé, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, tienen todos más o menos, tienen todos de hecho menos que Buenos Aires, creo. O 3 millones, andan por ahí como Buenos Aires. Los Ángeles debe tener un poquito más, debe tener 5. Bueno, y después, las ciudades consumen más del 75% de la energía mundial y generan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, acá vemos que el problema, o sea, lo generan más que nada las ciudades, ¿no es cierto? Se están generando esto y consumiendo esta cantidad de energía. El problema del cambio climático puede ser abordado principalmente por las ciudades, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, no, Salina. Dicen que India ahora está creciendo mucho y eso va a traer perjuicios por el tema de la energía eléctrica. Claro. Que cada vez se necesita más. Claro, exacto. Sí, sí, sí. A mí me pasa que siento que este tema se está utilizando por las potencias como un tema, como una vidriera, porque, por ejemplo, París intenta frenar los acuerdos con Latinoamérica poniendo como excusa la economía verde, pero por el otro lado tenés un montón de empresas francesas que van y ponen su industria en la India contaminando a más no poder, entonces como, no se me da esa sensación. Se aprovechan de las pocas regulaciones que tiene cada país. Sí, también dando condiciones mínimas a los trabajadores, o sea, es todo un ambiente, no solamente lo social, claro, lo medioambiental y lo social. Siempre al ver cosas mundiales pienso primero en China y después la India y los países traen 4 más por lado porque te desbalancean todo el gráfico. Obviamente. Sí. Si lo sacas de Argentina, cuando emisiones de dióxido de carbono que es bastante bajo en per cápita comparado con Chile. Por supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. Todo. Por eso siempre en estos acuerdos se intenta que los países, las grandes potencias, estén involucradas, ¿no es cierto? Pero sí, es verdad que a veces puede utilizarse el tema medioambiental como un lavado de culpas, ¿no? O sea, como, bueno, firmo este acuerdo, pero no sé, no importa lo que estén haciendo en India. Sí, para mí, perdón, ¿no? Pero el punto del asunto está justamente en la diferencia del desarrollo. De hecho, tuvieron su oportunidad de desarrollarse en un avance tecnológico coherente con ese desarrollo, que hoy les permite quizá tener las herramientas para poder ser más amigables con el ambiente. Nuestros países que son países subdesarrollados, o sea, nosotros no hacemos paneles solares, ¿no? O si hacemos son 4 o 5 pibes en una pyme, allá un proyecto que nunca va a funcionar por la economía pendular de este país. Eso es otro tema aparte. Entonces, hace un tiempo veía una entrevista que hacían al presidente de Guyana, y una entrevista de un medio inglés, ¿tú no conoces la BBC? Y claro, y se enojó el chabón con justa razón, ¿no? Porque la periodista le decía, sí, que ustedes contaminan por el petróleo. Y le dicen, no, pero nosotros salimos de mucho desarrollado. Sí. A menos de que tienen una política de cuidado hacia el bosque y demás, y que vivimos en una región que además biodiversidad tiene. Entonces me parece que el punto de la discusión está ahí, o sea, está todo bien, en una país que firmar un acuerdo, pero también
veamos quién tiene más responsabilidad y veamos que tenemos nosotros, como países subdesarrollados, el derecho a desarrollarlo para poder ser amigables con el ambiente. Porque si no, no tenemos ni desarrollo, y en el peor de los casos, muchas veces tenemos el saqueo en sí. Me parece que esas son las cuestiones más de fondo y que son discusiones súper incómodas que hay que empezar a discutir. O sea, todos queremos energías renovables, pero no queremos hacer minería. Todos queremos mejorar el manejo de recursos hídricos en una provincia que tiene problemas hídricos, pero no queremos incentivar actividades económicas que nos generen los dólares para impermeabilizar, para facilitar créditos, para que la gente riegue por goteo, etcétera, para hacer más acueductos. Entonces me parece que la discusión va más por ahí de actividades extractivas sí o no, sino actividades sí, pero con control. El caso catamarqueño es un caso muy interesante, porque es de la minería, puntualmente, porque tiene una serie de controles, una participación ciudadana bastante interesante, como una punta de lanza, me parece. Me parece que la discusión va por ahí. Con esto cierro, perdón. No, sí. Y a su vez eso se replica hacia adentro de nuestros países en esto de la organización, ¿no? Esta macroencefalía que tenemos en las provincias. Más allá de que es una cuestión histórica, porque somos un país colonial, con cabildos, etcétera, etcétera, etcétera. También eso se genera un problema. La gente va a las capitales de provincia o a la capital, ¿no?, del país, buscando el futuro, el progreso, etcétera. En algunos momentos funcionó. Ahora, otra vez, como nuestros países son inestables económicamente, y sobre todo la Argentina, cuando vienen los periodos de crisis, la recesión, esa gente no se vuelve a interior, ¿no? El pobrecido queda, y aumenta el millorio. Y no tenemos una visión estratégica de, como dijiste vos, que crezca el interior. O sea, hay muchos lugares en la Patagonia, hay muchos lugares en el Pampa Húmeda, como para poblarlo, como para buscar hacer enclaves más chicos de producción y urbanizar ahí, y que nuestra tasa de urbanización crezca, pero como también decías vos, en el caso norteamericano, que sea un poco más equilibrado. Exactamente, equilibrado. Sí. Yo entiendo que son discusiones por ahí antipáticas, ¿no? Pero me parece que la cuestión de fondo viene más por ahí, de ese desbalance que hay en cuanto al desarrollo global y en cuanto al desarrollo también hacia dentro de los países subdesarrollados. Sí. Sí, tiene razón, estoy de acuerdo con el compañero y además me hace acordar lo que hablamos temprano justamente de los tratados, que uno puede sentarse a discutir, que además de este problema de esto del desarrollo, de esto de que los países deben desarrollarse, yo no estoy de acuerdo con, mucho menos con la contaminación ni con usarlo también de excusa, es decir, bueno, Francia viene ahora a decirle a Brasil que no tale el Amazonas, pero no, porque es verdad que el Amazonas necesita preservarse, pero por un lado recordar eso, que los países europeos centrales, su desarrollo lo lograron a partir de la destrucción del medio ambiente propio de Europa y del nuestro también, y además recordar que los tratados son una declaración de voluntad, pero el capital multinacional no está constreñido por los pactos que hagan los países de donde proviene el capital, porque justamente escapan esas regulaciones. Entonces, más allá de que los países se comprometan o digan comprometerse, yo creo que, a no ser que haya la verdad es que lo veo muy poco probable por cómo avanza la geopolítica, pero a no ser que haya una reestructuración íntegra del concepto de propiedad, el concepto de los derechos de las corporaciones sobre los recursos naturales, dudo mucho que los tratados terminen de cambiar la tendencia en cuanto al desarrollo sustentable. Bien, a ver, voy a ir. Esto de que generan el 75% de gel, es tal cual lo que vienen diciendo, o sea, lo generan las grandes potencias, pero los continentes más afectados de esto son América Latina y África, o sea, eso no hay ninguna duda. Sí, uniendo un poquito las dos cosas, tomo el caso de Mendoza, la minería, y me parece que justamente se ha abordado este año un poquito mejor, o con cierta validación social. Y me parece que es eso de el malargüino diciéndole al San Carlino, che, escúchame, yo me estoy muriendo de hambre, porque vos me vas a decir si puedo hacer minería o no. Esto hablando así como... Sí, Me parece que entonces el gobierno lo que está haciendo es llevando esta actividad tan cuestionada a un montón de gente a un lugar donde tiene la licencia social, que es mala. Me parece que ahí, en estos acuerdos, recaen estas
regulaciones nacionales y provinciales, o sea, nacionales y subnacionales, ¿no? Que por ahí se pueden llegar a los objetivos, pero por eso yo hago mucho hincapié en las ciudades, porque hay muchas cosas que son las ciudades las que, a ver, esto de vertientes del Piemonte, ¿no? ¿Quién lo puede controlar? Y el municipio puede controlar que, no sé, esa situación, no sé, o puede controlar llevar servicio, o puede prohibir la venta de, no sería la política ideal, digo, pero puede controlar esa situación, ¿no? Entonces, esto que vemos acá de las emisiones de G, también se generan por las expansiones de la ciudad, de las manchas urbanas, ¿no? Entonces nosotros tenemos, hoy ustedes van a Maipú, van a Luján, y ven cómo ha crecido la ciudad para allá. Que a ver, yo no digo, es muy difícil controlar el mercado inmobiliario, controlar ese avance sobre las tierras productivas, porque bueno, hoy en día sí, a mucha carrera le conviene más vender la tierra para que hagan un barrio privado que vender la uva, ¿no? Pero sí de alguna manera armar, o sea, decir, bueno, pará, vos podés construir, pero tenés que hacerme una escuela, tenés que hacerme tal equipamiento social, traerme la cloaca de no sé dónde, el agua, ¿no? Como, de alguna manera, no dejarlo tan libre, sino poder regularlo. Entonces me parece que sí, si bien son acuerdos internacionales, pero se pueden bajar a normativas provinciales, de municipales, y bueno, en general nacionales, ¿no es cierto? Ahora el año que viene creo. Bueno, ya se está, sí, creo que en principio del 2025 ya se va a aprobar la ley, se va a modificar la ley de la 2791, que es de energías renovables, y ahí se van a tomar un montón de... Bueno, el código minero, que era de 1945. Imagínense si estamos hablando desde que en 1987 nació el término de desarrollo sostenible. El código minero no hablaba de sostenibilidad, pero ni ambiente ni nada. Entonces, bueno, también hay cuestiones que yo creo que se pueden llevar a cabo se puede tomar la punta desde lo provincial o desde lo municipal y embarcarse de alguna manera en esos tratados internacionales que por ahí nosotros lo vemos como súper lejano, ¿no? Con la particularidad de, por ejemplo, el Código Minero, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, que regula el uso del agua, son anteriores, son reglamentación nacional, cuando resulta que después de la reforma 94, esas son competencias que quedaron en las provincias. Tal cual. Entonces, como que también hay una tensión ahí legal respecto de qué régimen utilizar y cuál no, lo cual no deja de ser un elemento muy interesante. Y en relación a lo que estabas comentando vos, que a varias de las cosas que hicieron mención ustedes, por ejemplo, dentro del proceso de paz total que se está llevando adelante en Colombia, con la relación de Venezuela, una de las estrategias que se ha adoptado ahora es no tomar la consideración de todo el proceso en su integralidad, sino ver de qué manera se pueden establecer acuerdos concretos a nivel regional y subregional, porque, por ejemplo, lo que se encontraba es que, si bien, por ejemplo, el caso de Colombia tiene muchos grupos guerrilleros, incluso hacia el interior de esos grupos guerrilleros, el ELN, por ejemplo, no opera de la misma manera en la frontera de Venezuela que en el sur con la frontera de Ecuador. Incluso entre ellos mismos, por ejemplo, pasa en Santander, que es el límite con Venezuela, una parte disidente de la FARC negocia y acuerda muy bien con el ELN que está ahí, pero por ejemplo en el Cauca, cerca del Cali y todo lo demás, se matan. Entonces, ¿por qué? Porque hay otros intereses, el papel que ocupan dentro de por ejemplo, de los caminos de la droga son diferentes, o los acuerdos que tienen respecto a la minería son bastante diferentes en el límite de la frontera con Venezuela en comparación a la frontera con Ecuador, entonces como que también juegan esas situaciones, y la particularidad que tienen estos acuerdos es que versan sobre 3 puntos: régimen político, desarrollo económico y lo ambiental. Nunca antes en un proceso de paz se había consolidado o establecido la parte ambiental, porque lo que ha pasado es que en los últimos años lo ambiental se volvió una herramienta de negociación. En los 90 los grupos guerrilleros o también los grupos narcotráficos secuestraban personas como una forma de financiamiento y de aumentar su capacidad de negociación.
Ahora el rehén es el ambiente. Entonces, cuando aumentan los niveles de demanda o de exigencia por parte de la FARC para con el gobierno colombiano, lo que hacen ellos es aumentar el proceso de tala ilegal de quema. Entonces, el ambiente se vuelve un recurso, un rehén de estos procesos de negociación. Y por último, hay una parte muy interesante, porque estuvimos un mes atrás en una charla chiquita en donde nos comentaban de que, por ejemplo, en Perú se había desarrollado una tecnología que permitía el hecho de que no se tuviera que utilizar mercurio para la explotación artesanal de oro, pero la disputa o el desafío que está por detrás es, eso implicaría transferencia de tecnologías a grupos armados o grupos legales. Entonces, ¿cómo es que se lleva adelante ese proceso? ¿Cómo hacemos nosotros, implementamos? Pero bueno, entra dentro de todo este proceso de, por ejemplo, llevamos adelante un proceso de desmovilización ampliada de grupos guerrilleros dentro de la idea de discusión de desarrollo económico y la parte ambiental. Esta cuestión de transferencia de tecnología sería viable, mientras que del otro lado no, sería darle recursos para que sigan en la ilegalidad. Pero bueno, son elementos que entran en tensión con estas cuestiones, ¿no? Porque estamos hablando de qué es urbano, qué no es urbano. Se puede urbanizar, por ejemplo, no es lo mismo urbanizar lo que estaban discutiendo de si nos proyectamos hacia el Piedemonte o no, que urbanizar la sabana o la selva, donde es mucho más difícil. Entonces, entran en tensión estas cuestiones y habla de algo que también discuten mucho en términos de ODS, no es los 17 ODS individualizados, sino cómo transformaciones en un ODS tienen impacto en los otros 16. Exacto, sí. Sí, de hecho ahí cuando se definen las metas de los ODS también se ve la sinergia que hay entre los distintos ODS, eso es importante. Bueno, voy a acelerar un poquito así ya tenemos a Caro. Bueno, esto también otro dato, que generan ocupan solamente el 3% de la tierra las ciudades, pero generan el 80% del PBI, o sea, un territorio chiquito que genera el 80%. Y acá algunos temas de agenda global, yo le puse este título como las ciudades como protagonistas, que en realidad son temas de agenda global que a las ciudades les toca por ahí gestionar, ¿no? Esto, inundaciones. Esto, bueno, las vimos, esto es de hace 4 días, 3 días, no sé, de ahora, en Río Grande do Sul de Brasil. Estas inundaciones se dan por una deforestación para plantar soja desde hace varios años ya, como 20 años, donde, bueno, el Estado ha perdido el 22% de su suelo con forestación original, ¿no? Entonces, lo que hace es que los suelos filtren menos, y estos son las consecuencias. Por supuesto que inundación, o sea, estas consecuencias, digamos, siempre van a ser más riesgosas para las poblaciones asentadas de manera vulnerable, ¿no? Siempre las poblaciones afectadas son las más vulnerables. Incendios, esto también es ahora en Cuba, por sequía. Hace como 5 meses que no llueve, se incendiaron estos montes. Lo mismo está pasando en Guatemala y lo mismo está pasando en Honduras. Bueno, temperaturas extremas, calor, no sé, en Grecia el año pasado se registraron temperaturas de más de 50 grados. Bueno, lo mismo pasó en Brasil, ¿se acuerdan? Este año en Brasil. Bueno, y temperaturas extremas pero bajas, sobre todo en Canadá, bueno, en el norte, que también se registraron temperaturas de, no sé, 40 grados bajo cero, unas locuras, en lugares urbanos, ¿no? Como por eso les puse estas fotos, o sea, en las ciudades. Ahí empieza a haber otros desafíos más para esos gobiernos locales que tienen que empezar a gestionar este tipo de problemas. Migraciones. Bueno, esto es un tema también de agenda global, mundial, que ¿a dónde van los migrantes? A las ciudades, ¿no? O sea, es lo que hablábamos recién.
gente se muda a las ciudades. De hecho, las tasas de urbanización crecen porque no solamente por crecimiento natural, digamos, sino también por los efectos de las migraciones. Esto es una foto de México. Bueno, esto les puse también para que vean cómo la cantidad de población nacía en el extranjero por ciudad, ¿no? Miren Dubái, tiene el 83% de la población que nació en otro lado, ¿no? Para que vean también cómo va aumentando la urbanización, y no solamente por el crecimiento natural, sino por el efecto de las migraciones. Y acá, les puse esta foto, ¿saben dónde es? Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Por qué me interesaba ver esta foto? Porque no solamente tenemos estas migraciones que generalmente son internacionales, estas, ¿no? Sino que las migraciones subnacionales, digamos. En los países en desarrollo generalmente es este tipo de migración, ¿no? Que se va a Los Ángeles, a, no sé, Estocolmo, Ámsterdam. En los países en desarrollo, generalmente las migraciones son subnacionales. Va en busca de oportunidades a la ciudad. Este es el barrio 31, este es el Retiro, Recoleta, o sea, la zona más cara, el valor del suelo más alto del país, digamos, y acá el valor del suelo, bueno, no es más bajo porque es caro, pero miren lo que es esta situación habitacional. Son sobre todo, menos del 50% de la población del barrio 31 es argentino y el resto son paraguayos, bolivianos, peruanos. Y esta misma situación pasa en el conurbano también. Obviamente los argentinos que viven acá, ese 50% vienen de Formosa, de Chaco, de las provincias, sobre todo del norte. Problemas habitacionales, ya tiene 6 pisos el barrio, ya no se le dice más, se le sabe. Ya tiene 6 pisos, es decir, como tiene límites, bueno, esta es la General Paz, que ya pasaron la General Paz, pero acá está el río, tiene límites naturales, va creciendo para arriba, o sea, se está densificando. Bueno, el narcotráfico también, otro tema que tienen que afrontar de alguna manera las ciudades, gestionar las ciudades. Y esto es otro tema también de la agenda global, que la vimos que se incorpora recién en los ODS, la diversidad. Y también lo puse porque la comunidad LGBTIQ decide migrar a las ciudades, o sea, generalmente se mudan a las ciudades, ¿no? Obviamente por distintas razones. De hecho, hay un libro que está muy bueno de un urbanista que se llama Richard Florida, que lo que él cree es un índice de criminalidad de la ciudad, recomiendo, y analiza estos movimientos sociales, ¿no? Bueno, él llega a la conclusión, obviamente, que las ciudades son más creativas mientras más inmigrantes tienen, más comunidades LGBTQ tienen, etc. Está bueno para analizarla, si les gusta la parte metodológica de la creación de ese índice, está bueno para ver, después se los paso. Y después algunas redes de ciudades que me parece importante que las tengan ahí como, que las conozcan un poquito, para afrontar sobre todo temas de cambio climático. Este de C40 Cities es de una red global de alcaldes de todo el mundo, y lo que hacen es eso, compartir experiencia y también establecer algunas metas y objetivos por fuera dentro de los ODS, pero como para reforzar el compromiso. Esta las ciudades globales locales, ahí se comió la L. Que también es otra organización mundial, también de alcaldes, que hace lo mismo, establecen acuerdos, compromisos, etcétera, para definir acciones contra el cambio climático. Y el Urban 20, que ese fue en el marco del G20, que también estuvo interesante porque cuando se hizo el G20 acá en Buenos Aires,
se armó nuevamente también para, de alguna manera, los alcaldes fueran a llevar sus necesidades a los gobiernos nacionales, como una agenda común, ¿no? Y bueno, acá les dejé algunos videos interesantes. Este es otro o es el entero. Creo que, no, este es otro. Pero bueno, también está bastante explicativo. La conferencia de las partes, ¿saben lo que es la conferencia de las partes? Bueno, es una conferencia de Naciones Unidas que se celebra todos los años. Este es el 27, pero ahora ya estamos con este año es la 29. Que justamente lo que hacen es donde se va midiendo las metas del Acuerdo de París de calentamiento, de emisión de calentamiento global. Islas de calor, esto es un videito de qué son las islas de calor, que también está interesante, que es la vulnerabilidad energética que hablábamos antes de cómo las ciudades concentran el calor durante el día y hay diferencias de temperatura enormes entre las ciudades y unos kilómetros más alejados. Y bueno, y este es otro de cambio climático y explicaciones que también está interesante. Ahora vamos a hablar con, no sé si ya se conectó. Sí. Ah, ya está conectado.